Inicio seleccionando un cuadrado que le doy dimensiones de 30 por 40. En el valor del radio le voy a poner 7. Selecciono dos cuadrados, uno sólido y uno hueco. Le voy a dar 5 milímetros de ancho. Los selecciono, centro en los dos ejes, agrupo. Giro la figura 90 grados hacia la derecha y modifico las dimensiones a 50 por 40. La cambio a transparente y junto con la otra figura la centro en los tres ejes y agrupo. Ahora a un cuadrado hueco le voy a dar dimensiones de 25 por 25 y el radio se lo voy a modificar a 3. Centro las dos figuras y desplazo la figura hueca 5 milímetros hacia la derecha. Selecciono las dos, agrupo. Selecciono un cuadrado que le voy a dar 4 milímetros de altura y 15 milímetros de ancho y largo. Y a un cilindro ajusto todos los parámetros al máximo, le doy un diámetro de 12 y una altura de 7 milímetros. Centro las dos figuras, agrupo. Cambio el color a naranja. Ahora vamos a generador de formas y seleccionamos la figura muelle. En los parámetros al radio 1 le voy a poner 1.6, al radio 2 le voy a poner 12, en el offset 0.2 y las rotaciones 6. En la figura le cambio el diámetro a 10.8 y la altura a 12. Regresamos a figuras básicas. Y a un cuadrado 12 de altura, 15 de ancho y 15 de largo. Ahora a un cilindro hueco ajusto los lados a 64 como en todos los cilindros. Cambio su diámetro a 10. La altura la dejo igual. Junto con el cuadrado lo centro, selecciono y agrupo. Selecciono esta última figura junto con la rosca, la centro en los tres ejes, agrupo. Cambio el color a verde y selecciono otro cilindro que le voy a dar dimensiones de 12 milímetros de diámetro. Cambio el color a amarillo. Junto con la figura verde lo centro en los tres ejes y agrupo. Giro la vista y la figura la roto 90 grados hacia la derecha, igual la figura naranja. Con tecla D ajusto las dos figuras al plano, selecciono ahora las dos, las centro y agrupo. Selecciono todas y alineo en el eje derecho. Y muevo hacia la derecha 1 milímetro. Las figuras naranja y las voy a desagrupar. Ahora cada una de las figuras las voy a ajustar por separado. Esta figura la voy a colocar que sobresalga un poco del marco rojo. Cuando esté en la posición deseada,
selecciono las 3 y las alineo en la altura. La figura roja y la naranja la selecciono, agrupo. Ahora muevo la figura verde. Esta la voy a colocar de tal forma que el cuadrado quede casi alineado con la figura roja. La desagrupo, el cilindro amarillo lo cambio a transparente, presiono tecla Shift y ahora selecciono el marco rojo. Agrupo las dos, quedó el hueco, selecciono todo, agrupo, tenemos el marco. Ahora en un proyecto nuevo voy a generador de formas, selecciono la figura muelle, al radio 1 le voy a poner 1.5, radio 2 10, el offset 0.2 y rotaciones 10, que es el máximo que se puede. En la figura un diámetro de 9 y una altura de 20. Lo giro 90 grados hacia la derecha, tecla D, lo ajusto a 0. Lo copio, cambio el color para diferenciarlo y lo voy a mover 19.1 milímetros. Aquí lo desplacé en 19 milímetros. Cambio el valor a 0.1 para alcanzar los 19.1. Directamente voy a copiar y se genera otra rosca. Veo que las crestas quedaron alineadas. Selecciono todas, agrupo, cambio el color a amarillo, las giro 90 grados y las ajusto al plano. Ahora a un cilindro le voy a dar dimensiones de 8 milímetros de diámetro y 60 de altura. Selecciono otro cilindro, ajusto los lados a 64 como en todos los cilindros y le voy a dar un diámetro de 12 y una altura de 15. A un nuevo cilindro lo copio, al primero le voy a dar dimensiones de 3 de ancho, 6 de largo, copio y muevo. Al otro cilindro voy a hacer un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 de ancho y un diámetro de 22. Cambio el color, selecciono una de las primeras figuras, centro y alineo en el eje inferior, agrupo las dos. Selecciono la otra, centro y alineo en el eje superior. Desagrupo la primera figura y borro el eje auxiliar. Las restantes las selecciono, copio y cambio el ángulo a 60 grados. Vuelvo a copiar. Selecciono todas, agrupo y cambio a transparente. Junto con el cilindro pequeño, la centro y agrupo. Ahora sí selecciono las tres figuras, las centro y agrupo. Selecciono esta figura azul, ajusto sus lados al máximo y va a tener un diámetro de 8 y una altura de 3. A un cilindro le voy a dar 6 milímetros de diámetro y 7 de altura. Selecciono las dos, las centro y alineo en el eje superior. Agrupo. Ahora a un cuadrado hueco le doy 2 milímetros de ancho, selecciono las dos, las centro y elevo el cuadrado 3 milímetros. Agrupo.
Selecciono un cuadrado sólido y uno hueco. A este último le voy a dar 7 milímetros de ancho. Selecciono los dos, centro, agrupo. El resultado lo cambio a transparente. Selecciono con la figura azul, lo centro, agrupo. Esta pieza azul la voy a elevar 59 milímetros. Alineo las dos figuras, centro, agrupo. Tenemos el tornillo. Para hacer la pieza de la prensa, selecciono un cuadrado, le voy a dar 3 milímetros de altura, 15 milímetros de ancho y largo. A un cilindro ajusto los lados a 64, le doy 12 milímetros de diámetro y 6 milímetros de altura. Centro las dos, agrupo. Otra vez selecciono la figura azul, ajusto sus lados al máximo y le doy un diámetro de 8.5 y una altura de 3.5. Y a un cilindro 6 milímetros de diámetro, 3.5 de altura. Voy a seleccionar las dos, la centro, agrupo. Voy a hacer su base con un cono, ajusto sus lados al máximo y le doy un diámetro de 8.5 y una altura de 5. En el radio 1 le voy a cambiar al valor a 1.5. Ahora voy a seleccionar estas dos últimas figuras, las centro y alineo en el eje superior, las agrupo. Con la función espejo las giro y las cambio a transparente. Junto con la figura roja las centro y alineo en el eje superior, agrupo. Voy a hacer una ranura. Con un cuadrado hueco le doy 2 milímetros de ancho, centro las dos figuras y elevo el cuadrado 2.5 milímetros. Selecciono todo, agrupo. Tenemos ahora las otras dos piezas. Imprimimos y así quedan. Metemos el tornillo, colocamos la última pieza y mediante la presión la colocamos. Queda lista la prensa.